Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí estamos en otra edición del Living y este programa de hoy es diferente a todos, porque casi no vamos a hablar de política, sino de otros temas que a nosotros nos interesa y que tenemos la expectativa que usted nos acompañe también con el gusto. En primera instancia vamos a ofrecer una entrevista con dos efectivos policiales. Usted dirá, ¿por qué? Porque dos efectivos de nuestra ciudad tuvieron que cumplir una misión diferente a la que generalmente se asigna a los policías, como es la prevención del delito o la investigación de un hecho o la captura de los responsables. En este caso no hicieron nada de eso, tuvieron que salvar la vida de un joven que se estaba muriendo ahorcado, se estaba suicidando, les pidieron ayuda, salieron corriendo y llegaron a tiempo. Toda una novedad en cuanto al accionar policial. Y después, casi todo el resto del programa, nos vamos a ocupar de la educación. Pensamos que la educación es la verdadera tabla de salvación que tiene cualquier país que desee aspirar a otros niveles de progreso. No lo decimos nosotros, en realidad estamos coincidiendo con lo que dicen muchas otras personas. Y en ese marco hemos tenido la oportunidad, gracias a las nuevas tecnologías, de entrevistar a uno de los educadores, de los pedagogos más importantes de España. Estamos hablando de Miguel Ángel Santos Guerra. Nos recibió, pudimos dialogar a la distancia, él en su estudio, nosotros aquí en nuestra productora Fénix Media, para preguntarle sobre varios temas que seguramente a usted le van a interesar. Y finalmente nos vamos a despedir con Facundo Manes, este neurocientífico de nuestro país, que también habla un poco de la grieta, pero termina finalmente abordando el tema de la educación pública. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si vas a estacionar tu auto, por favor, nunca obstruyas las rampas. Las necesito para poder transitar. Te estaré siempre agradecido. Si yo puedo, no me limites. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Al estacionar tu moto, nunca lo hagas sobre la vereda. Recordá dejarla siempre lejos del paso de los peatones. Te estaré agradecido siempre. Si yo puedo, no me limites. El sexo es salud. Hablemos de prevención. El preservativo, además de evitar el embarazo, te protege de las infecciones de transmisión sexual y no necesita prescripción médica. También existen las pastillas, el DIU, la vasectomía y un montón de métodos que podés elegir libremente para cuidarte. Pero para optar, antes tenés que conocer tus alternativas. Acércate a cualquier centro de salud u hospital de la provincia. Allí recibirás atención y anticonceptivos en forma gratuita de manera totalmente confidencial. Con información, decidís vos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.
Batiano, teléfono 1539 0882 o 1558 2400. Hipólito Yrigoyen 30, teléfono 42 85 36 o 1558 1220. El lugar de tus mejores encuentros. El viernes pasado estaban de guardia 2 efectivos policiales de la comisaría 10ª cuando de pronto tuvieron que acudir ante el llamado desesperado de una vecina cercana a dicha dependencia policial que les informaba que un vecino se había suicidado, se había ahorcado en el techo de su casa. Salieron corriendo, llegaron a tiempo, pero ellos nos cuentan, el inspector Esteban Quiroga y la oficial Soledad Escudero, cómo fue que lograron salvar la vida de un joven de tan solo 22 años. Oficial Quiroga, la semana pasada le tocó intervenir en un hecho realmente inusual. Sobre todo, muy buenos días. Sí, así como usted dice, sí, durante el servicio de guardia de este fin de semana, el día viernes, parte de la madrugada del día sábado, a las 2:30 horas de la madrugada, se llega una persona de sexo femenino a la guardia de la comisaría 10ª. Allí a viva voz y a los gritos manifestaba de que su sobrino se habría ya intentado quitar la vida ahorcándose. Tal es así de que a criterio propio y al ver la forma con la desesperación que esta persona se expresaba y se daba a entender, automáticamente con la oficial decidimos consultarle dónde era el hecho, indicándonos además que el hecho era a pocas cuadras de la comisaría. Tal es así que al ver esta situación, al ver la desesperación de esta señora, inmediatamente salimos corriendo hasta el lugar. Una vez acá, ahí en el lugar, a media cuadra, ya había en el lugar una persona también de sexo femenino, que también de la misma forma los gritos, después le consultamos quién era, sí, pero rápidamente, todo así sobre el momento, quién era, y dijo ser la pareja de esta persona que se intentaba quitar la vida, y nos indicó automáticamente, la oficial le consulta dónde era dónde estaba esta persona, y nos señalaba en el fondo de la vivienda, una vivienda pequeña, tal es así que bueno, llegamos hacia el fondo y bueno, ahí es donde observamos a esta persona de sexo masculino, mayor de edad a primera instancia, que tenía sobre su cuello un cable y atado a un extremo de una pata de una cama. Llama la atención la circunstancia del modo medio atípico por el hecho de que era una cama de una plaza que estaba apoyada sobre la parte superior de una tapia. Estaba arriba de un techo. Exactamente, una tapia de aproximadamente unos 2,80 metros de altura, y sobre esa misma tapia él había puesto una cama de una plaza. Para que nos ubiquemos en el escenario del hecho, era una cama de una plaza con la parte de la cabecera apoyada sobre la base de la tapia, haciendo esta soporte y colgada además. Y bueno, él habría intentado, o sea, escaló el elástico de la cama y bueno, pudo como pudo, ató un cable encima, un cable de línea de teléfono, lo ató, lo amarró a una de las patas, bueno, y después hizo un nudo y aparentemente, bueno, se descolgó por mí mismo. Apenas llegaron ustedes, tuvieron que subir al techo, a la tapia esa. En teoría, o sea, desde abajo observamos que era bastante alto el techo. Y bueno, automáticamente ahí conjuntamente con la oficial, ella es la que observa, aparentemente que demostraba apenas unos signos vitales con la mano. ¿Cómo fue este momento, por favor? Sí, muy buenos días. Sí, al llegar al lugar, esta persona estaba en esta situación, como ya explicó el inspector Quiroga. Alcanzamos ver que él hacía pequeños, mínimos movimientos con su mano derecha, por lo que procedimos a realizar el trabajo. Bueno, ¿qué fue lo primero que se le ocurrió en ese momento? Y lamentablemente a veces que es el gran dilema de nosotros, malos policías, que al llegar al hecho no contamos a veces con los elementos necesarios
por decir, en este caso hubiese sido muy cómodo tener una escalera, pero no, tenemos que improvisar automáticamente con lo que tenemos ahí en el momento y en el alcance y ser eficaz y rápido. Así que tal es así de que observo que sobre justamente la altura del piso de esta persona habían unos escombros, sillas viejas, así que subo intuitivamente y bueno, lo tomo de las ambas piernas y lo levanto. Dejar de hacer fuerza el cable sobre el cuello. Para que este mismo cable, o sea, dejara hacer fricción sobre el cuello y bueno, pudiera respirar algo. Tal es así que esta persona era grande y bueno, un momento que es todo par de segundos, como que empecé a sentir el mismo peso de esta persona y bueno, es ahí donde lo trato de acomodar en uno de los hombros y la oficial mientras buscaba algo, algún elemento cortante para cortar el cable o otra situación, o sea, de buscar algún elemento para poder darle respiración a esta persona. Tal es así que bueno, ella inmediatamente creo que no encuentra ningún elemento cortante, porque encima les reitero, era un cable de línea de teléfono, no encuentra, así que bueno, se ingenia... ¿Pudiste aflojar el nudo del cable? Exactamente, en primera instancia se lo solicitó a los familiares que estaban ahí abajo viendo esta situación, un elemento para poder cortar este cable, no pudiendo, entonces por intuición y ayuda con el inspector pude ingresar una de mis manos para poder que esta persona respirara, logrando desatar ese nudo. Bueno, y una vez que se afloja entonces el nudo, ¿cómo hicieron para bajarlo? Cuando se aflojó, se desplomó. ¿Él solo? Se desplomó encima mío, que era el que lo tenía de los pies, bueno. Así que caí al suelo, caímos con la oficial y caímos con esta persona. Y prevaleciendo la integridad física de él, así que yo lo tomé. ¿Tenía un brazo enganchado en la cama? Exactamente, estaba de una forma como que estaba enganchado también después, así que digo yo, cuando lo desatemos, a lo mejor se quiebra el brazo encima, así que bueno, el oficial también pudo tomarlo de los hombros, bueno, y esta persona apenas llegó a la parte del piso, ahí se lo estabilizó un poco y bueno, inmediatamente tuvimos la colaboración del personal del CEMPRO que se llegó al lugar. Cuando él cae y bueno, ya no tiene el cuello, digamos, asfixiado por el cable, ¿él solo dio una bocanada? ¿Tuvieron que hacer alguna reanimación? No, exactamente, él solo dio una bocanada de aire, como que volvía en sí. Lo que sí se percata de que tenía ya una llaga en el cuello o sea, del mismo cable que había estado haciendo presión. Bien, ¿usted es oriundo de San Luis, de otra provincia? Soy oriundo de otra provincia. ¿Y cuántos años hace que es policía? Y aproximadamente tengo 16 años en la fuerza y 3 años en la escuela de policía. ¿Alguna vez le había tocado una circunstancia parecida? Me han tocado algunas circunstancias, sí, o sea, no a lo mejor de mayor connotación pública como la de ahora, pero sí, es lo que pasa que siempre estamos propensos a diversos tipos de hechos, más en nuestra carrera policial. Digo porque por lo general la función de la policía es o prevenir el delito o investigarlo, pero no actuar en una situación de esta naturaleza donde no hay un delincuente, sino que hay una persona en peligro de vida. Seguramente como usted lo manifiesta, pero a veces en esta profesión tenemos que estar preparados para diversos tipos de situaciones que nos encuentran el día a día en cada momento que estamos al servicio de guardia. ¿Han averiguado el estado de salud actual del joven? Sí, hemos tenido comunicación con un familiar directo, en la cual él en el día de la fecha debía asistir a hacer un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Oficial, ¿usted es de San Luis? Sí, soy de Villa Mercedes. ¿Cuántos años hace que es policía? Aproximadamente 10 años perteneciendo a esta institución y 3 años en la escuela. Bien, ¿y qué se siente el día después, ahora cuando pasan los periodistas preguntando el hecho de haber salvado una vida? Y es una satisfacción propia, pero yo calculo que este procedimiento lo podría haber hecho cualquier policía, porque estamos, como él repitió, estamos propensos a que nos pueda pasar día a día.
sexo es salud. Hablemos de prevención. El preservativo, además de evitar el embarazo, te protege de las infecciones de transmisión sexual y no necesita prescripción médica. También existen las pastillas, el DIU, la vasectomía y un montón de métodos que podés elegir libremente para cuidarte. Pero para optar, antes tenés que conocer tus alternativas. Acércate a cualquier centro de salud o hospital de la provincia. Allí recibirás atención y anticonceptivos en forma gratuita de manera totalmente confidencial. Con información, decidís vos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. Batiano, teléfono 1539-0882 o 1558-2400. Hipólito Yrigoyen 30, teléfono 428536 o 1558-1220. El lugar de tus mejores encuentros. Le habíamos dicho al principio que nos íbamos a ocupar de educación. Pues bien, en YouTube, entre tantas otras cosas que circulan, hay algo muy interesante que es un spot de poco más de 5 minutos sobre la representación de un supuesto juicio a la escuela pública. La verdad que está muy bien hecho, es para pensarlo y por eso lo queremos compartir con usted a manera de disparador. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A, a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live
See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Casi como una ironía. Cuando a poco de estar viendo este spot de este supuesto juicio a la educación pública, nos llegó por otra vía una exposición que hizo un pedagogo español, José Antonio Fernández Bravo. En este breve spot, él comenta todo lo que le enseñaron los niños acerca de la educación. Esta forma, para nosotros los adultos, ilógica de pensar, pero que para los chicos tiene absoluta lógica. Realmente queremos que usted nos siga en este razonamiento para que vea hasta dónde a veces los educadores tenemos que dejar de pensar con nuestros esquemas mentales y empezar un poco a ponernos en el lugar de los niños. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa en modo alguno que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba
esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión, yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que, en definitiva, digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo.
y me siguen enseñando. Para profundizar en este análisis de la educación, hemos resuelto entrevistar a un pedagogo español de prestigio y de sumo renombre. Se trata de Miguel Ángel Santos Guerra. ¿Por qué quisimos buscar a alguien de otro país y no de Argentina? No porque tengamos nada en especial ni porque pensemos que nuestro país no tiene muy buenos pedagogos y especialistas en general en educación, sino porque a veces cuando uno escucha a un coterráneo puede pensar, a veces justificadamente y otras no, que responde a un partido político, que responde a un sector en especial, que se encolumna en uno u otro espacio de la tan mentada grieta. Por eso quisimos irnos a buscar a alguien, por ejemplo, de España, alguien insospechado de tener ningún tipo de relación o de interés localista. Así dimos con Miguel Ángel Santos Guerra, pero dimos con él a partir de su blog. Tiene un blog muy interesante donde reflexiona en general sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la educación en el mundo. Y dimos también con que en uno de sus artículos en este blog habla precisamente, retoma el tema de José Antonio Fernández Bravo, esta teoría de enseñar desde el cerebro del niño. Y estuvimos investigando un poco la trayectoria, el currículum de Miguel Ángel Santos Guerra. Él es leonés de nacimiento, malagueño de adopción, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático emérito en Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Es también diplomado en Psicología y en Cinematografía y ha sido profesor en todos los niveles, tanto en el nivel primario como en el bachillerato y también en diferentes universidades de España. Ha escrito, escuche bien, un total de 77 libros, entre aquellos de autoría única y otros como coordinador, y también numerosísimos artículos en organización escolar. Ha visitado la Argentina en muchas oportunidades y ha estado en 126 ciudades, también incluso en nuestra provincia. De eso nos enteramos justamente analizando su currículum. Después de la pausa vamos a intentar tomar contacto directo con este pedagogo de prestigio en España, Miguel Ángel Santos Guerra. El sexo es salud. Hablemos de prevención. El preservativo, además de evitar el embarazo, te protege de las infecciones de transmisión sexual y no necesita prescripción médica. También existen las pastillas, el DIU, la vasectomía y un montón de métodos que podés elegir libremente para cuidarte. Pero para optar, antes tenés que conocer tus alternativas. Acércate a cualquier centro de salud u hospital de la provincia. Allí recibirás atención y anticonceptivos en forma gratuita de manera totalmente confidencial. Con información, decidís vos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. Batiano, teléfono 15 39 08 82 o 15 58 2400. Hipólito Yrigoyen 30, teléfono 42 85 36 o 15 58 12 20. El lugar de tus mejores encuentros. Le habíamos dicho antes de la pausa que vamos a intentar dialogar a la distancia con Miguel Ángel Santos Guerra, un pedagogo español de notorio prestigio, con quien pudimos tomar contacto días atrás. Le preguntamos si estaba dispuesto a hablar de este tema que tanto nos preocupa a nosotros y también, por supuesto, a él, como es la educación. Y bueno, sabemos que está muy ocupado y sabemos que tenemos cerca de 5 horas de diferencia con España, pero no obstante nos ha concedido algunos minutos para que podamos entablar este diálogo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por esta posibilidad que nos brindás.
Buenas noches, quiero agradeceros la amabilidad de hacerme esta entrevista, porque cuando los medios se ocupan de la educación casi siempre es a propósito de algún problema, de algún escándalo, de algún conflicto, y en ese sentido ocupa la educación las primeras líneas de los periódicos y las primeras ideas de los programas de televisión y de radio. Vosotros me habéis planteado estas cuestiones acerca de la educación, de su importancia. Son las 11 de la noche en España de este lunes de Pascua y estoy muy feliz de poder estar en contacto con vosotros desde mi casa, rodeado de mis 10 libros. Estoy en la redacción del libro número 78 para compartir las ideas, las preocupaciones, los sentimientos sobre esta cuestión tan importante que es la educación, la más delicada, la más difícil, la más decisiva que se le ha encomendado al ser humano en la historia, la de trabajar con la mente y con el corazón de los niños. Estoy a vuestra disposición. Creo que vos también tenés que haber visto, al igual que nosotros, porque además te dijimos, tratá de verlo, esta representación que se hizo del juicio a la educación pública. ¿Qué reflexión te merece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es una exageración? ¿Cuál es tu consideración al respecto? He oído el juicio severísimo que se hace a la escuela pública, y no cabe duda de que hay un fondo de preocupación en esa denuncia de la extinción de la creatividad o de la ausencia de preocupación por la diversidad, la infinita diversidad de los alumnos en las aulas. Yo digo que hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo, los inclasificables y los de difícil clasificación. Bien es cierto que la escuela tiene limitaciones. También es cierto que la escuela, a través de sus profesionales, tiene unas enormes cualidades. Hace años publiqué en México un libro titulado El Arca de Noé, la escuela salva del diluvio. Y yo entiendo que fuera de la escuela nadie se salva de la ignorancia, nadie se salva de la insolidaridad, nadie se salva de la desigualdad. Es la escuela, yo creo, la que pone a los ciudadanos en la posibilidad del desarrollo máximo de sus cualidades y a las sociedades en la máxima potenciación de sus virtudes. Creo que la escuela ha de hacer autocrítica, la escuela ha de abrirse a la crítica. Eso quise decir en mi libro, La escuela que aprende, no solo a la que enseña, la escuela que aprende. De modo que reconocer esas limitaciones puede ayudarnos a entenderlas y puede ayudarnos a superarlas. Se han conseguido cotas importantes en la mejora de las instituciones educativas, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Miguel, quería que reflexionaras sobre una presentación que hizo un pedagogo al cual vos conocés y citás en tu blog, José Antonio Fernández Bravo. Él de alguna manera invierte la lógica esto de la enseñanza cuando dice que se debe enseñar desde la lógica del cerebro del que aprende. Esto tomando en cuenta justamente cómo piensan y razonan los chicos, más que cómo pensamos y razonamos los adultos. ¿Podrías un poquito ampliar este concepto? Efectivamente hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. La didáctica ha mantenido prácticamente desde siempre su foco de atención en el que enseña, pero no tanto en el que aprende. Y yo creo que no importa tanto la calidad de la enseñanza cuanto la calidad del aprendizaje. Hay un pedagogo italiano que dice, para enseñar latín a Ion, más importante que conocer latín es conocer a Ion. Mi amigo, el catedrático José Antonio Fernández Bravo, ha escrito un artículo largo que se ha convertido en un opúsculo titulado Enseñar desde el cerebro del que aprende. Con ese mismo título he escrito un artículo en mi blog en el que hablo de la importancia de
partir desde lo que ya sabe el que aprende, desde la forma de pensar del que aprende, en definitiva teniendo en cuenta que no solamente es importante tener una enseñanza de mucha calidad, sino que lo verdaderamente importante es que se produzca un proceso de aprendizaje de calidad. En eso insiste también Parker J. Palmer en su precioso libro El coraje de enseñar. Dice, algunos profesores se preocupan más de demostrar cuánto saben que de que sus alumnos aprendan. Y eso es lo importante. Y eso es en lo que insiste José Antonio Fernández Bravo en su pequeño libro y en sus conferencias. Me parece que esto es muy importante para todos los profesores, para las familias también, y es importante para que la calidad de la educación tenga una mayor entidad. ¿Cuánto tenemos que aprender los educadores, ¿no?, de los niños? Y a menudo, bueno, quizás por esa cuestión de la situación de poder que parecía ser que tienen los educadores, siempre solemos pensar que tenemos el poder justamente del conocimiento. Y a menudo, bueno, los chicos nos enseñan otras cosas. Ahora, en términos amplios, globalmente, casi todos los países, las naciones, coinciden en que la salida para las situaciones de crisis es la educación. ¿Cuál es tu experiencia a lo largo de los numerosos países que has visitado, tanto de Europa como también de Latinoamérica, con respecto a este concepto? Hay coincidencia, pero en los hechos, ¿se verifica este apoyo a la educación? Herbert Wells, que la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Estoy convencido de que es así. Los problemas de Argentina, los problemas del mundo, no tienen solución, a mi juicio, ni en los despachos ministeriales, ni en los bancos, ni en las multinacionales, ni en los cuarteles, y yo diría que ni en las iglesias. Tienen la solución en las escuelas, tienen la solución en la educación. Porque la educación para las personas es el camino más importante para conseguir su desarrollo máximo de sus potencialidades, y en la sociedad es el camino para el verdadero progreso. Entendida la educación no como la simple acumulación de conocimientos, no como mera instrucción. La educación tiene dos grandes pilares. La crítica, la dimensión crítica, que nos hace pasar, como dice Paulo Freire, de la mentalidad ingenua a la mentalidad crítica, y la ética. No hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Yo digo que tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, sabían muchísimo. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. Pero ¿qué pensaron sus víctimas? Maldito el día que aprendieron todo eso que nos va a costar a nosotros la vida. Yo creo que tenemos que plantear la educación desde esa perspectiva de desarrollo de los valores, porque eso es lo que nos va a hacer mejores personas y lo que nos va a hacer caminar hacia mejores sociedades. Decía Nelson Mandela, no hay arma más eficaz para el desarrollo de las sociedades que la educación. Bueno, precisamente has tenido, creo, una vasta experiencia con los sistemas educativos de nuestro país, porque revisando el currículum de tu trayectoria hemos visto que has visitado más de 100 ciudades de Argentina a lo largo de los años. Eso creo que te puede haber permitido alcanzar un conocimiento bastante preciso de cómo está el sistema en nuestro país. He estado en Argentina muchas veces, una vez al menos en 130 ciudades diferentes. Por consiguiente conozco desde Ushuaia hasta Andresito en la frontera norte. En algunas ciudades he estado muchísimas veces, como Rosario, Mendoza, San Luis, donde he tenido la oportunidad de trabajar con varios colegios,
de uno de ellos soy padrino pedagógico, y he publicado 15 libros en distintas editoriales, la mayor parte de ellos en la editorial Homo Sapiens de Rosario. El año pasado publiqué Un ramo de flores para los docentes del mundo, que quiere ser un homenaje a la función docente, y este año, en el mes de mayo, presentaré Contra el sexismo, textos y prácticas por la igualdad para la escuela y para el aula. Amo este país, estoy muy agradecido a los docentes de este país, que tantas veces me han escuchado y tantas veces me han hecho sentir que hay un mensaje, que hay un camino, que hay una esperanza para construir un mundo mejor a través de la educación. Tengo una vinculación muy grande con este país desde hace muchísimos años, a través de las conferencias, a través de los libros, a través de muchas personas comprometidas con la educación, y muchas de ellas están en la provincia de San Luis. Miguel, creo, si no saco mal las cuentas, que uno de tus viajes coincidió con el ministro de Educación, que era en ese momento Marcelo Sosa. No sé si lo recordás, si tuviste contacto con él. Te cuento que en este momento Marcelo Sosa es candidato a vicegobernador por el Frente Juntos por la Gente. Conozco a Marcelo Sosa desde hace muchos años, en su condición de ministro de Educación de la provincia de San Luis. Me honra una gran amistad que he mantenido con él durante estos años. He presidido su tribunal de tesis en la Universidad de Salamanca, tesis que mereció la máxima calificación por parte de todos los miembros del tribunal, y le he dedicado 2 artículos de mi blog, El Adarve, uno de ellos haciendo referencia al valor del ejemplo en educación, porque le he visto un sábado por la mañana asistiendo íntegramente a la capacitación que yo dirigía, sentado y haciendo los ejercicios que yo proponía, como todos los demás profesores. Yo creo que en educación no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. He visitado con él algunas escuelas y he visto cómo las maestras no se veían sorprendidas y amenazadas por el ministro de Educación que llegaba, sino agradecidas a la presencia de un amigo que les ayudaba en su tarea de la educación. He conocido a sus padres, su padre falleció no hace mucho, y he visto cómo los valores que le inculcaron en la familia, él los encarna en su vida personal y en su vida política. Sé que se presenta el día 16 de junio a las elecciones como vicegobernador en una candidatura que forma con Adolfo Rodríguez Saá, y he entendido que la educación para este tándem es muy importante, y creo que con su sabiduría, su buen hacer, van a conseguir que la provincia de San Luis alcance las mayores cotas de calidad de la educación en Latinoamérica. Sé que ya se hacen cosas muy importantes en la educación en San Luis, conozco su cartilla educativa, conozco muchas iniciativas, y he pisado mucha tierra de la práctica educativa de las escuelas y los colegios. Quedan también cosas por hacer en la selección de los profesores, en la formación de los profesores, en la organización y condiciones laborales de los docentes. Estoy seguro que con la candidatura Juntos por la Gente, yo creo que se va a conseguir un gran progreso en la provincia. Así se lo deseo y así lo espero. Muchísimas gracias por habernos concedido este valioso tiempo, por dejarnos tus reflexiones sobre un tema tan sensible, tan importante para todos, como es la educación, las características de la educación, los retos, los desafíos que tenemos por delante.
Nuevamente, muchas gracias por tu amabilidad, por la cordialidad de recibirnos. Sabíamos que ya es un poquito tarde allá en España y bueno, no faltará oportunidad tal vez para que en algún momento, en alguno de tus viajes, podamos reencontrarnos. Gracias nuevamente. Muchas gracias por esta entrevista. Dice un aforismo africano que hace falta un pueblo entero para educar a un niño. Ahí está la escuela, ahí está la familia, ahí está la política, ahí estáis vosotros en los medios de comunicación. Yo deseo para la provincia de San Luis, deseo para Argentina todo lo mejor y creo que lo mejor lo podemos ir consiguiendo juntos, fundamentalmente a través de la mejora de la calidad de la educación. Muchas gracias. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si vas a estacionar tu auto, por favor, nunca obstruyas las rampas. Las necesito para poder transitar. Te estaré siempre agradecido. Si yo puedo, no me limites. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Al estacionar tu moto, nunca lo hagas sobre la vereda. Recordá dejarla siempre lejos del paso de los peatones. Te estaré agradecido siempre. Si yo puedo, no me limites. El sexo es salud. Hablemos de prevención. El preservativo, además de evitar el embarazo, te protege de las infecciones de transmisión sexual y no necesita prescripción médica. También existen las pastillas, el DIU, la vasectomía y un montón de métodos que podés elegir libremente para cuidarte. Pero para optar, antes tenés que conocer tus alternativas. Acércate a cualquier centro de salud o hospital de la provincia. Allí recibirás atención y anticonceptivos en forma gratuita de manera totalmente confidencial. Con información, decidís vos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. Batiano, teléfono 1539 0882 o 1558 2400. Hipólito Yrigoyen 30, teléfono 42 85 36 o 1558 1220. El lugar de tus mejores encuentros. Llegamos al último bloque. Le había dicho que nos interesaba muchísimo hablar de educación y por allí los temas que se nos cruzan todos tenían algún tipo de vinculación. Por ejemplo, dimos con esta perlita, esta exposición de un neurocientífico de mucha actualidad, de mucho renombre, Facundo Manes, en un programa también de mucha audiencia como es Animales Sueltos. En estos minutitos, Facundo Manes dice algo tan profundo como lo siguiente: más importante que la verdad es pertenecer a una tribu. Escuche su explicación, piénsela y reflexiónela, pero también dice que una de las cosas más importantes que tuvo y tiene nuestro país es precisamente la educación pública. Chao, nos vemos. Este gobierno a mucha gente lo dejó afuera y el gobierno anterior dejó afuera a mucha gente. Y ahora te lo respondo como neurocientífico. A ver. Para nosotros, los seres humanos, evolutivamente es más importante pertenecer a una tribu que la verdad. ¿Cómo es eso? Nosotros básicamente en la evolución de la historia del ser humano, primero que la mayor parte del tiempo fue corrupto. Hay conductas corruptas en abejas, en chimpancés, en hormigas. Hace algunos siglos, algunos países han intentado poner al hombre ante la ley con instituciones. Por eso los nórdicos son menos corruptos que nosotros. No porque tengan otro cerebro, sino porque tienen instituciones que lo cuidan. Lo mismo pasa con la verdad.
Cuando un antepasado nuestro estaba en la selva hace 30.000 años con el mismo cerebro y veía una sombra, no se ponía a pensar si la sombra era un oso que lo podía matar, un tigre, o de una rama que daba sombra. Porque si pensaba y buscaba la verdad, si era un oso no sobrevivía. Corría. Disparaba. Para nosotros como especie es más importante sobrevivir que la verdad. Y también es más importante que la verdad pertenecer a un grupo social, a una tribu, al radicalismo, al peronismo, al PRO, a la Argentina, a Chile. Te voy a contar un ejemplo que ahora está en discusión. Hace unos años en la revista Lancet se publicó un artículo que las vacunas producían autismo. Eso es mentira. Las vacunas no producen autismo. Fue un fraude el que hizo ese artículo, lo sacaron de la universidad, lo sacaron de la revista, y hay mucha evidencia científica que las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo hay muchísima gente, vos pensás porque odias a los médicos, a los laboratorios, por algún esquema mental tuyo, pensás que las vacunas producen autismo. Si yo voy y te digo, che, Ale, mirá que está cerrado, porque lo que vos pensás está basado en una mentira, en un fraude, y acá hay evidencia científica que las vacunas no producen autismo. ¿Sabés qué haces vos? Ignorás la evidencia y buscás a alguno que piense como vos. Pero no le está yendo mal al gobierno, está yendo mal a todos. Por eso, ¿cómo salimos de la grieta? Es decir, con un proyecto superador, inclusivo. Por ejemplo, el que tuvo la Argentina. Acá, a mí me da bronca lo que está pasando, porque la sociedad argentina está depresiva. Si vos me decís, ¿cómo está la sociedad argentina hoy? Es depresiva, como un paciente depresivo. El paciente depresivo está irritable, está apático, implosionado, no cree en nada, es escéptico. Por eso la salida es colectiva, porque nadie, no creen en vos, en mí, en Rosendo, en nadie. La salida es colectiva. Y con un sueño. Un sueño. Los países que crecieron y se unieron, la mayor parte, fueron detrás de un sueño, como lo pasó a nosotros en la democracia. En el 83, radicales, peronistas, ricos, pobres, buscábamos democracia, luchamos, algunos murieron, otros se exiliaron y tuvimos un sueño colectivo. En la escuela pública fue otro sueño colectivo. En 1869 este país tenía casi el 80% de analfabetos. Unos patriotas que pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, hicieron una escuela pública con el guardapolvo blanco, todos iguales, no importaba la clase social. Una escuela de calidad, integradora, y en 1947 teníamos menos analfabeto que Italia y España, 13%. Llevó años, llevó décadas, pero tuvimos un plan. Lincoln, el presidente Lincoln en Estados Unidos, en plena guerra civil, estaba perdiendo la ciudad de Richmond, y dijo, vamos a crear la Academia de Ciencias. Y todos dicen, estás loco, estamos en la guerra civil perdiendo, y vos creás la Academia de Ciencias. Y él dijo, me niego a pensar que la sociedad americana solamente tiene como propósito sobrevivir. Lincoln, por eso fue un estadista, estaba pensando en el largo plazo. Otro ejemplo argentino, y con esto termino. Asume Roca la presidencia, Rosendo me puede corregir. Se odiaba con Sarmiento, que era expresidente en ese momento. Sarmiento lo odiaba a Roca, Roca a Sarmiento. Y Roca lo odiaba a Avellaneda y Avellaneda a Roca. Y Roca asume la presidencia y lo llama a Sarmiento, que se odiaban mutuamente, le dice, tenés que asumir como director nacional de escuelas. Y Sarmiento, que le daba más importancia a la educación que ser presidente, acepta. Y Roca lo llama a Avellaneda y le dice, tenés que aceptar ser rector de la universidad. Y Avellaneda, que privilegiaba más la educación que el poder y que el cargo de presidente, acepta. Porque esos argentinos patriotas tenían un sueño, una causa, que era mucho más importante que un chofer y un cargo.